Hola, soy Simón de Wonder Artistic Models, te doy la bienvenida a este tutorial de armado. En este video tutorial vamos a ver cómo se ensambla el modelo Dimorphodon, tanto en la pose de vuelo como en la pose terrestre. Al abrir el empaque encontraremos una hoja de bienvenida como esta, en español y en inglés, con recomendaciones para preservar el material a través del tiempo. También las hojas con las plantillas y la numeración, que son las que nos van a guiar por el armado. Acá están las 4 plantillas. Un folleto ilustrado con información sobre la especie. Y por el reverso son las instrucciones complementarias de estas plantillas que están acá, con algunas indicaciones extra. También encontraremos un trozo de lija como este, para lijar alguna pieza que no quiera entrar, y una herramienta como esta, un palito de madera, para extraer las piezas de las plantillas, especialmente las piezas que son muy pequeñas, como por ejemplo estas de acá. Y ya podemos comenzar. En las instrucciones complementarias vemos que nos dicen que sigamos el orden alfanumérico, es decir, comenzar por el número 1 de la plantilla A y así sucesivamente. También que dejemos las partes oscuras de la plantilla visibles, es decir, que estas son las caras que van a quedar expuestas hacia afuera. Cuando son espejos, que queden visibles. También que evitemos forzar las piezas pequeñas para evitar romperlas. En su lugar podemos lijarlas un poco. Hay dos tipos de flechas en las plantillas, unas flechas curvas y unas rectas. Las curvas, como por ejemplo estas que están acá, flechas curvas, indican que las piezas deben insertarse no por acá, sino por la cara de atrás de las plantillas. También podemos ver acá un código de color. Todo lo celeste pertenece al costado izquierdo. Como podemos ver acá, todo lo verde claro pertenece al costado derecho. Y todo lo que vemos con estas marcas, con este color o este color rojizo, como acá y en otros puntos, por ejemplo acá es toda esta pieza. Todas esas son piezas que pueden ser frágiles, o puntos de las piezas donde debes tener cuidado porque puede ser frágil. Y que donde diga front significa que eso va hacia la parte frontal, hacia la parte delantera del modelo, y donde diga back va hacia atrás, como por ejemplo en esta pieza que dice front. Esta cara va hacia la parte de adelante del modelo. Ya con esto podemos comenzar. Tal como indican las instrucciones, vamos a comenzar por el número 1 de la plantilla A. Y ese lo tenemos acá, que es insertar esta pieza acá. Como estas dos ranuras están muy cercas, hay que estar pendientes de que es la ranura que sería la segunda ranura, esta que está encerrada en un recuadro. Vamos a ver cómo se hace. Extraemos la pieza grande y esta pieza. Vamos a colocarla. Todas las plantillas tienen repuestos de las piezas que son clave o delicadas. En este caso sería estas dos que están acá. Y también tenemos estas piezas, estas pequeñas piezas que nos van a ayudar a ejercer presión en los ensambles. Acá las tenemos. En este caso, esta nos va a servir para la plantilla B y esta en particular nos va a ser muy útil para esta plantilla A. Y acá nos dicen que esta pieza de arriba se puede usar desde A2, desde el paso A2, que sería este, hasta el paso A16. De hecho, acá podemos ver un ejemplo de cómo la usaríamos para encajar todas estas pequeñas piezas que son las vértebras cervicales. Y también la A24, que sería esta que va a unir las dos capas, lo vamos a ver más adelante. Y esta ranura de acá nos va a servir para de B1 a B7, que son estas vértebras caudales que están acá. Ahora comencemos con el paso 1 de la plantilla A. Siempre utiliza una superficie pareja y firme, donde puedas apoyar y hacer presión. Tal como dice en la plantilla, esta pieza, este pequeño diente va en esta ranura. Lo colocamos y con esta pieza podemos, con esta parte de la pieza podemos ejercer presión justo
ahí para que haga fuerza directo en la zona de ensamble. La colocamos de esta manera y comenzamos a hacer presión hacia abajo y podemos hacer unos pequeños movimientos para que vaya encajando en su lugar. Listo, ahí ya entró hasta el final. Como puedes ver, acá está al ras. De la misma manera vamos a colocar todas las piezas que siguen. Seguiremos con los pasos 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Y luego con el costado derecho, que es donde continúa el conteo. Veamos cómo se hace. Ahí le falta un poco. Es muy importante que coloques esta pieza de ayuda como corresponde, porque si la colocas de otra forma podrías lastimar alguna pieza que esté cerca. Ahora sí, entró todo el diente completo en la ranura. Y así sucesivamente con las que siguen. El paso 6 ya es una costilla, así que no usaríamos esa pieza circular, semicircular, para presionarla. Esta ya no hace falta para estas costillas, simplemente la presentas en su lugar y presionas. Así, y puedes ir haciendo algunas maniobras, pequeñas maniobras así para que vaya entrando en su lugar. Ahí ya calzó completa. Ya hicimos el paso 6 y ahora vamos con todas las costillas y vamos de atrás hacia adelante. Porque si colocamos primero las grandes, después nos van a obstaculizar poder colocar con facilidad las más pequeñas. Entonces vamos ahora de atrás hacia adelante, desde el 7 hasta el 12. Acá las tenemos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si ves que alguna pieza le queda madera así, puedes lijar ligeramente un poco. Lija un poco así para quitarle el excedente y ya está limpia. Acá ya hemos colocado todas las costillas del costado izquierdo. Veamos cuál es el siguiente paso. Con todas estas costillas colocadas llegamos hasta el paso 12. Y ahora vamos a al siguiente costado, que empezaríamos similar a como empezamos acá. Desde el 13 hasta el 23. Primero del 13 al 17 y después del 18, que es esta que está acá, hasta el 23, que son todas estas costillas y vértebras cervicales que están acá. Y por último vamos a colocar el 24. Ya veremos cómo se inserta esa pieza. Vamos con esta parte primero. Esta costilla no quiere entrar, así que vamos a lijar un poco. Solo un poco. Cuando notes que ya ha perdido un poco el color oscuro, ahí ya vuelves a probar. Todavía le falta un poco. Y ahí ya está entrando mejor.
Continuamos. Ya hemos colocado todas las costillas del costado derecho también, a excepción de esta que es un paso más adelante. Ya este fue el paso 23, ahora el paso 24, que es el que va a mantener unidas las dos capas del cuello. Es esta pieza que está acá. La insertas primero acá. Este lado nos ayuda a colocar todas las pequeñas, y ahora esto que está acá va a ayudarnos a ejercer presión sobre esta pieza para que este diente entre acá en el otro costado. Puedes probar un poco primero, y si no entra, puedes lijar un poco el diente. Eso es lo que vamos a hacer. Lo presentamos y ahora ejercemos presión con la herramienta. También puedes hacer pequeñas maniobras para que vaya entrando, pequeños movimientos aleatorios así y así. Ahí entró. Como puedes ver, hay un pequeño espacio entre las dos capas, quiere decir que falta un poco nada más. Vamos a hacer otra vez un poco de presión. Y ahí ya están completamente unidas, no se ve la separación. La separación se ve más abajo porque acá todavía no están unidas. Pero si les hago presión acá abajo, fíjate que no, ya está completamente unidas. Entonces, hicimos el paso 24 y ahora vamos a hacer el paso 25. El paso 25 podemos ver que es este que está acá, es decir, esta ranura que está acá. Entonces vemos 25 que entra acá directamente porque la flecha es recta y simultáneamente va a salir por acá. Es decir, esta pieza, que es la 25, va a entrar en esta capa por acá y va a salir por esta. Es decir, vamos a extraer la pieza. Entonces tiene que entrar por el costado derecho, por este costado. Al entrar acá, al mismo tiempo va a salir por acá. Y ahora le ejercemos presión para que entre. Como no quiere entrar, vamos a lijar un poco. Un poco acá y un poco acá. Y vamos a intentar nuevamente por el costado derecho y sale por acá por el costado izquierdo. Y hacemos presión acá. Ahí entró. Esta pequeña distancia que queda acá va a desaparecer cuando coloquemos esta pieza acá y le hagamos presión, porque ahora es muy incómodo hacerle presión. Pero para evitar lijar más y que quede floja, es preferible colocar esta pieza y después que tengamos las dos, esta pieza de acá, podemos hacer presión para que ella termine de entrar. De todas formas, ya se siente bastante firme y ya está todo unido, y eso que todavía no tiene la de acá, que también une el centro de toda la columna. Veamos cuál es el siguiente paso. El siguiente paso lo tenemos acá, 26. Es esta pequeña pieza que entra en esta ranura de esta pieza de acá, que sería la cadera. O sea, los ilions, el pubis. Y tal cual como estaban en la plantilla, en esta misma orientación que está acá, la vamos a insertar. La plantilla estaba así y vamos a insertarla acá, sobre una superficie plana y firme. Vas a hacer presión y vas a hacer pequeñas maniobras hasta que la pieza entre completamente.
Perfecto, ahí entró completamente. Puedes ver y queda perpendicular. Ya completamos el paso 26, ahora viene el 27. Como la flecha es curva, quiere decir que la pieza que entra en 27, en esta ranura, entra por la cara de atrás de esta pieza. Es decir, tiene que entrar por acá. Y esa pieza es esta de acá, 27. La que acabamos de colocar para unir las dos capas de la columna. Vamos a colocarla así, tal cual como estaba en la plantilla. Hacemos unas pequeñas maniobras para que entre. Y ahí, una vez que entró completamente el paso 27, ya incluso se puede maniobrar un poco más esta para hacerle movimientos de esta forma, así. ¿Ves cómo se mueven? Para que termine de entrar acá en la columna. Y ahí ya se ve que entró completamente. Veamos cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es básicamente los mismos que 26-27, pero del otro costado. Tendremos 28 y 29. Estas piezas son bastante pequeñas, las del paso 26 y 28. Puedes encontrar repuestos en la plantilla B. Tal como indica acá la plantilla, estos de acá son 26 y 28. Son pequeñas plantillas que puedes extraer y conservar guardadas por si acaso en algún momento se te llega a dañar estas pequeñas piezas después que esté ensamblado el modelo. Y ahora el paso 29. La presentamos en la ranura. Nota que tiene una pequeña inclinación porque ellas tienen que unirse acá. Así que simplemente vas haciéndole pequeñas maniobras así para que vaya entrando en su lugar. Ahí entró completamente, se puede ver acá, por este lado. Y ahora solo queda, si es necesario, enderezar acá un poco, así, con delicadeza, porque esta pieza es delgada acá, tal como indican en las plantillas. Puede ser frágil. Ajustarlas un poco para que coincidan y estén alineadas. Perfecto. Completado el paso 29 que acabamos de hacer, ahora vamos con todo lo que es la cintura escapular, todo el tórax, la costilla que nos falta, todo este conjunto de acá. Y podemos ver que tenemos el paso 30, flecha curva. Este diente va por la cara de atrás de esta pieza, 30, 31 y así sucesivamente. Vamos a ir paso a paso. Acá tenemos las dos piezas del paso 30. Flecha curva. Quiere decir entonces que esto va así. Y acá nos podemos ayudar con una de estas piezas para hacer presión en una pieza tan pequeña como esta. Ya la hemos colocado y así es como debe quedar. Veamos cuál es el siguiente paso. 30 y 31 también flecha curva. Va en esta ranura de acá. Te iría así. De la misma forma podemos ayudarnos con estas piezas. Ahora tenemos el paso 32, que es este pequeño diente de acá. Insertarlo en esta pieza. Esta pieza debe verse por ambos costados. No tiene una pieza espejo para colocar acá. Y acá en la plantilla se nos dice que puedes lijar este costado. Entonces vamos a hacerlo. Colocamos la lija y simplemente frotamos la pieza por el lado que está más oscura. Y listo. Ya está del mismo color por ambos costados. Y ahora insertamos esta pequeña pieza acá. Con mucho cuidado porque esta pieza acá es delgada. Entonces hay que hacer presión directamente sobre el área de ensamble. No acá. Porque acá se puede partir. Entonces, de esta forma. Así. Y podemos colocar uno por delante y otro por detrás. De esta manera.
y comenzar así. Y comenzar a hacer presión por acá. Haces presión y al mismo tiempo unas pequeñas maniobras así para que vaya entrando. Y ahí ya entró en su sitio. En las instrucciones la flecha es recta. En realidad la inserté al revés, pero en esta pieza no importa porque es simétrica, es exactamente igual por ambos lados, así que no importa cómo insertes esta pieza en particular. Ahora tenemos el paso 33. Acá es muy importante considerar cuál es el front, la parte de adelante, y cuál es la parte de atrás. Si esta es la parte de adelante de esta pieza, esta es su parte de atrás. Si esta es la parte de atrás de esta pieza, esta es su parte de adelante. Quiere decir entonces que si esta es la parte de adelante y esta es la parte de adelante, va así. Entonces debes insertar el diente acá con mucho cuidado de que ella también pase esta esquina por debajo de esta pieza. Listo, ella entró y puedes ver cómo acá queda al ras de esta otra pieza. Veamos qué sigue. Ya hemos hecho hasta el paso 33. Hicimos 30, 31, 32 y 33. Ahora vemos que 34, 35 y 36 son los mismos pasos, pero del costado derecho. Ya hemos completado el paso 36 y en este punto debería verse de esta forma. Si esto está de alguna forma no está derecho, puedes enderezarlo un poco, ya que esto está tomado de este diente y permite cierta maniobrabilidad. Veamos qué sigue. Ahora sigue el paso 37, 38, 39 y 40. De la misma forma que los pasos 26 y 28, las piezas de los pasos 37 y 39 tienen repuestos en la plantilla B, acá, en la parte superior izquierda. Y esta es otra plantilla que puedes extraer y guardar para el futuro. Ahora insertamos este diente en esta ranura de acá. Y vamos a colocar la costilla acá. En este paso es importante seguir las recomendaciones que se dan acá en las instrucciones. Evita hacer presión en la costilla por los costados, que es esta. Bueno, ya hemos vaciado la plantilla A. Evita hacerle presión así por los costados porque podría partirse en el centro. En su lugar vas a hacerlo de esta forma, colocando la pieza en una superficie plana y firme y luego haciéndole presión. De esta manera. En este punto está esta pieza. Para eso entonces puedes colocar esta pieza en el borde de la mesa y hacer presión. O puedes también tomar las plantillas de esta manera. Las 4 plantillas. Y así la pieza queda suspendida en el aire. Y puedes hacer presión acá directamente. Esta es la parte frontal. Así. Y esta oscura es la parte frontal. Y vamos a insertar este diente acá. De esta forma. Y simplemente con mucho cuidado ir haciendo presión. Y unas pequeñas maniobras para que vaya entrando la pieza. Asegúrate de que esté completamente perpendicular. Tanto en este sentido como en este. ¿Ves? Acá debería estar así. Ahí ya ha ingresado completamente el diente en la ranura. Vamos a hacer lo mismo del otro costado. Vamos a insertar esta y después esta. Y vamos a insertar esta nuevamente. Si ya te sientes con confianza, puedes hacerlo en el aire. Lo importante es que sujetes la costilla
cerca de la zona de ensamble y directamente sobre la zona de ensamble, y que esta pieza le hagas presión acá en la zona de ensamble, no por los lados, porque acá es delgada y también puede partirse. Para eso te puedes ayudar con estas piezas y simplemente hacer presión poco a poco, así, perpendicular, e ir haciendo presión. Los movimientos tienen que ser muy cortos, muy pequeños. Ahí entró completamente y debe quedar de esta forma. Si se te llegara a dañar esta costilla por alguno de sus dientes, en la plantilla B también tienes un repuesto de esa costilla, y esta plantilla también se extrae. Estas pequeñas piezas de acá sirven para muchos ensambles. Como puedes ver acá, esta es la costilla 42, es esta, y tenemos el paso 6 de esta misma plantilla, el paso 7 de esta misma plantilla, y estas pequeñas piezas que están acá, todas estas te van a servir para todos estos pasos de acá, desde la 46 hasta el de 18. Ya hemos completado hasta el paso 40, que es este que está acá. Ahora viene el paso 41, que es a través de estos dientes en estas ranuras. Es para unir este conjunto que armamos previamente, este conjunto con este, y van así, de esta forma. Entonces simplemente las presentas de esta forma y haces presión desde acá, que esté bien derecha, así, y simplemente vas insertando la pieza. Y de este costado también, que esté justo ahí en el borde, ahí. Y también, por supuesto, puedes ayudarte con cualquiera de estas dos piezas semicirculares para hacer presión. Con mucho cuidado, y vas presionando. Perfecto. Ese es el paso 41, y como ya sabes, el paso 42 es colocar esta costilla acá en esta ranura. Esta es la parte frontal, esta es la parte frontal, el cuello, y acá va la cola. Y ahora, con mucho cuidado, debes insertar esto acá. Para este paso puedes incluso mover un poco las costillas hacia atrás para que te den, para abrir un poco de espacio y poder insertar la costilla. Listo. Y ahora que ya está en su lugar, lo que hay que presionar acá, así. Todavía no ha llegado. Un poco más atrás. Ahí. Ahora puedes insertar uno de estos dos dedos, este o el dedo medio, y hacer una pinza para que calce. Es que debe estar al nivel de estas otras dos costillas. ¿Sí? Ahí. En realidad calza bastante fácil. Ya con esto hemos completado la plantilla A. Veamos qué hay en la plantilla B. En la plantilla B rápidamente podemos advertir que tenemos los miembros delanteros, ¿verdad? Los brazos, los miembros posteriores, las piernas. Esto sería la cola, y acá el cuarto dedo de cada mano para poder volar. Veamos cómo se arma esta plantilla. Acá tenemos el paso 1, 2 y 3. Estos son los pasos 1, 2 y 3, que serían estos procesos de las vértebras caudales. 1, 2, 3. Tenemos 4, 5, 6, que esta pieza va a unir las dos capas, y el 7. Vamos a hacer eso, que sería la cola. Extraemos la pieza principal, que es la cola, y vamos a extraer estas pequeñas piezas que son las vértebras caudales. Como son muy parecidas, vamos a hacer una por una. Para colocar las vértebras caudales te puedes ayudar con esta pieza de la plantilla A. Como puedes ver acá, dice del B1 a B7 te van a ayudar esta ranura de acá. Vamos con la 1. La forma correcta sería colocarla
presentarla en su lugar. Y una vez que esté un poco firme, insertarla acá y ejercerle un poco de presión, poco a poco. Y listo. De la misma forma vamos a colocar todas las otras. Como puedes ver, la 3 no tiene el diente alineado. Eso es porque ella va en esta ranura de abajo y en la de arriba va a ir el paso 7, similar al paso 24 de la plantilla A. De la misma forma la presentas y le haces presión con unas pequeñas maniobras para que entre en su lugar. Ahora vamos con los pasos 4 y 5. Ahora la pieza 6, que es la que va a unir las dos capas de la cola. Esta pieza es bastante frágil y puedes lijar un poco, así pasándola por la lija un par de veces nada más. Por un lado y por el otro. Tal como hicimos con la plantilla A, vamos a ayudarnos con estas plantillas para que estas piezas queden en el aire y podamos ejercer presión acá en este punto. Colocamos la pequeña pieza en la ranura y luego presentamos la otra cara. Así. Y una vez que estén presentadas, vas a hacer presión con una de estas piezas con mucho cuidado. Tienes que asegurarte de que esté derecha así y en este sentido también, para que entren. Perfecto. Esta pieza va a mantener unidas las dos capas de la cola. Y ahora faltaría esta, que también va a entrar acá, va a atravesar esta capa y se va a incrustar en esta para que esto no quede suelto. Que ahora están sujetas solo por esta pequeña pieza de acá. Extraemos esta pieza, que es el paso 7. Y esa va en esta ranura hasta esta que está acá escondida. Iría de esta forma. Igual nos vamos a ayudar con esta pieza para hacer presión. Y si no entra, pues fijaremos un poco este diente de acá, que es el que se incrusta, el extremo, que es el que se incrusta en la otra capa. Ahí ya perdió un poco de el color oscuro y ahora sí la podemos insertar acá, así. Y entró con relativa facilidad. Perfecto. Ahora ella sujeta las dos capas y la cola está unida como una sola pieza. Por ahora vamos a hacer la cola a un lado y vamos a ver qué sigue. Nos quedamos en el paso 7. Ahora el paso 8 sería este de acá. Y lo tenemos acá. Es esta pequeña pieza 8 y 9. Entonces vamos a ensamblar los brazos. En este punto vamos a ensamblar la pose aérea. Y más adelante, después que armemos la pose aérea, vamos a ensamblar la pose terrestre, que es con toda la plantilla D. Si vamos a armar la pose aérea, entonces, tal como nos dice acá, todo lo que está con con la señalización azul oscuro es para la pose aérea y todo lo que es con el verde oscuro es para la pose terrestre. Como podemos ver acá, tenemos dos cuadritos porque la ranura es como una cruz, porque tiene una ranura así y otra así unidas. Entonces, si queremos ensamblar la pose aérea, tenemos que colocar esta pieza con la orientación del cuadrito azul, es decir, el que está así. Y para la pose terrestre, el que está acostado. Entonces vamos a ensamblarlo para la pose aérea primero. Lo primero es extraer esta pequeña pieza
Extraemos también el brazo. Entonces, según como está acá en las instrucciones, así, vamos a colocarlo acá. Quiere decir que lo vamos a colocar así, con esta orientación. Ahora extraemos el dedo. Es muy fácil, simplemente girándolo así. Y vamos a colocarlo acá en la ranura. Lo presentamos. Y de la misma forma, si está muy duro, puedes lijar. Vamos a intentar colocarlo sin lijar. Perfecto, ahora podemos hacer presión. Y ya quedó el primero. El siguiente paso sería colocar lo que sería el resto de los dedos. Los colocamos acá, de esta forma, con mucho cuidado, así. Y para darle un mayor realismo, podemos girarlo un poco así. Ya tenemos todo armado y vendría este paso que está acá. Como ves, se puede colocar en pose aérea o terrestre. Como lo vamos a armar en la pose aérea primero, tendríamos que encajarlo en esta ranura, ya que esta es para la pose terrestre. Tal como vemos acá, B y D es porque acá sería la pose aérea, ves que tiene la linecita azul, y acá sería la pose terrestre, que la vamos a ver más adelante. Quiere decir que esto hay que encajarlo acá de esta forma. Fíjate, con un dedo por detrás, por la parte de atrás, para hacerle presión acá, la cuadramos de forma que esté no así sino derecha, y de la misma forma acá así, derecha, y lo vamos encajando poco a poco. Perfecto. Ahora hay que hacer todos estos pasos del otro costado. El brazo izquierdo, tal como se indica acá, está con un borde azul oscuro. Quiere decir que es solo para la pose aérea. Es por eso que no tiene la ranura acá para la pose terrestre. Ya hemos ensamblado ambos brazos y así es como debería verse tu Dimorphodon en este punto. Ya hemos hecho hasta el paso 15 de la plantilla B. Veamos qué sigue. Ahora lo que sigue son los pasos 16, 17, 18 y 19, que son los miembros posteriores. Para los pasos 16 y 17 aplica lo mismo que para los pasos de los hombros. Es decir, los pasos 11 y 15. Que si quieres la pose aérea debes colocarlo en esta ranura, y para la pose terrestre en el diente. Como puedes ver acá, la línea azul indica que es para la pose aérea y lo verde para la pose terrestre. Veamos cómo se hace. Tenemos la pierna y la vamos a colocar acá. Y ahora vienen los que serían los pies. Puedes curvarlos un poco así para mayor realismo. Ahora en este punto solo faltaría colocarle la cola y el cráneo, que es la plantilla C, que lo vamos a ver a continuación. Tal como dice acá en la parte inferior de las instrucciones, la cola se coloca directamente a presión. Puedes colocarla en dos sentidos, así o así, como tú prefieras. Acá aparece en la pose terrestre y la cola se vería de esta forma o de esta forma. Ya depende de tus gustos. Podemos colocarla en este caso así, hacia abajo. Y le hacemos presión para que entre.
Ahora vamos con la plantilla C, que es el cráneo. En la plantilla C están todas las piezas que componen tanto el cráneo como la base para la pose aérea, y en lugar de colgarlo, pues que puedas colocarlo en una mesa, por ejemplo. Vamos a armar primero el cráneo para completar el modelo. El paso 1 lo tenemos acá, esta pieza que entra en esta otra. Fíjate que el cráneo tiene muchas zonas rojas y eso es porque tiene piezas muy delgadas. Hay que tratarlas con mucho cuidado y hacer presión solo en las zonas de ensamble. Vamos con el paso 1. Acá están, y tal como estaban en la plantilla, estaban así. Vamos a insertar esta acá. El paso 2 sería el otro costado. Veamos cuál es el paso 3. El paso 3 lo tenemos acá. Como ya están unidas, va a atravesar las dos piezas al mismo tiempo. Esta pequeña pieza de acá. Y esta pequeña pieza es el paso 4. Fíjate que todas tienen una pequeña inclinación, así como en B, porque cuando se coloquen las otras capas, todas tienen que coincidir acá en el extremo delantero del cráneo. Ahora vamos a ensamblar la articulación de la mandíbula. Es importante que veas en las instrucciones cómo se hace, cómo se colocan y cómo se giran. Acá de todas formas lo vamos a hacer paso a paso. Lo primero es extraer las piezas que componen la articulación. Sobre una superficie plana y firme vas a colocar la pieza con la abertura y vas a presentar la otra justo donde va. Y vas a hacer presión en la zona de ensamble, hacia abajo. Luego, con mucho cuidado y sujetando muy cerca de acá, vas a girar un par de veces para que las piezas se suavicen un poco y quede la articulación un poco más libre. Y ahora tenemos que colocar todas estas pequeñas piezas en estas ranuras. Como a esta le quedó un sobrante, se lo vamos a quitar para que no interfiera con el ensamble. En este punto no es necesario que las encajes completamente, porque eso va a ocurrir cuando coloquemos el siguiente paso, que es este. Vamos a presentar la pieza y con mucho cuidado vamos a ir presionando para que se unan. Así, tienen que estar derechas en un sentido y en el otro, y vas a ir presionando. Esta se está inclinando un poco así, entonces tenemos que hacerle a esta pieza presión hacia acá, hacia la derecha, para que se enderece. Mira, así, poco a poco, y una vez que ya hayan entrado un poco más, esta está inclinada así, entonces hay que empujarla un poco hacia arriba para que se enderece, así, perfecto. Y una vez que ya estén casi completas, ahí ya puedes colocarlas nuevamente en la superficie plana y hacer presión en ambas zonas de ensamble. Y ahí quedaron perfectamente unidas. Y ahora vamos a unir esto a lo que veníamos ensamblando del cráneo. Acá, estos dos dientes que quedan acá, que entre poco a poco. Ahí. Y en el diente de arriba. Ahí. Perfecto. Y ahora que lo hemos montado acá, vamos a colocar esta pieza, que es esta de acá. Así. En este punto, como siempre, no tiene que estar completamente encajada, porque cuando coloquemos la otra, van a encajarse, van a quedar completamente ensambladas las tres piezas, cuando hagamos presión desde el otro costado. Ahora vamos a hacer esto mismo de este costado. ¿Qué son estas piezas que están acá?
Vamos a montar esto acá ahora. Así. Este diente de arriba es muy importante. Así. Y que este llegue al final. Perfecto. Y ahora vamos a unir los dos costados de la mandíbula. Ahí. Y hacemos presión para que se una. Importante que siempre esté derecho. ¿Sí? Y haces presión. Falta un poco. Perfecto. Ahora los dos costados están unidos. Veamos qué sigue. Acá vamos a hacer el paso 16. Ahora viene el paso 17, que sería colocar esta pieza en esta ranura. Debes colocarla justo en medio de las dos y bien derecha en su ranura. Con mucho cuidado, ya que es una pieza pequeña y delicada. ¿Sí? Perfecto. Ya hicimos el paso 17. Ahora viene el paso 18, que sería colocar esta pieza acá. Flecha curva por la cara posterior. De la misma forma que la mandíbula, con que esté así presentada o solo un poco a medio camino, ya es suficiente, porque cuando coloquemos el otro costado vamos a encajar las tres simultáneamente. 18, ahora viene 19, que sería este pequeño diente que está acá. 19 y 20, que sería este de acá. Lo presentamos acá con mucho cuidado. Ahí entra muy suave. Y ahora este de acá atrás, que es un poco más duro. Perfecto. Y por supuesto ahora vamos a colocar el otro costado, que sería 21. Es decir, todos estos vamos a irlos colocando simultáneamente. Presentamos acá, que esta entra muy suave. Acá atrás, que quede alineado. Ahí. Y acá adelante. Y comenzamos a hacer presión. Atrás, sobre todo atrás y adelante. Ahí. Y acá parece faltarle un poco nada más. Perfecto. Y ya está el cráneo completamente ensamblado. Ahora, en la base del cráneo acá puedes ver que tiene una articulación tipo estrella. Eso es para que pueda colocarse en dos posiciones. Tal como dice acá las instrucciones, tanto la de estrella como la de cruz, que es la del ala, esta de acá del brazo derecho, y esta que es la del cuello, sirven para colocar las piezas en dos posiciones. Sin embargo, debes extraerlas para poder cambiar de posición. Por ejemplo, si la quieres colocar en este sentido, debes colocarlo lateralmente, no como la cola, que se coloca directamente, sino lateralmente. Entonces, lo presentas y vas insertando, haciendo pequeñas maniobras hasta que esté alineado. El cráneo puede estar en esta posición o viendo hacia abajo, entonces, pero no se puede girar. Tienes que extraerlo, hacer igual pequeñas maniobras así, para extraer la pieza con mucho cuidado, muy suave. De hecho, si lo ves necesario, puedes lijar un poco la estrella, en el mismo sentido de los dientes, un poco, para que el roce, para disminuir un poco el roce con la base. Y la otra posición sería así, viendo hacia abajo. Igual vas a hacer pequeñas maniobras muy suavemente y ella va entrando en su lugar. Así. Le hemos quitado este brazo por la cámara, pero se lo volvemos a colocar.
Y así es como se vería el dimorfodón en la pose de vuelo. Acá mismo en la plantilla C está la base para colocarlo en pose de vuelo. Vamos a extraer las piezas y ver cómo se ensambla. En este punto ya hemos vaciado la plantilla C y solo quedan las piezas de reemplazo. El paso 1 sería ensamblar estas dos piezas. Como siempre, una superficie plana y presionar sobre la zona de ensamble. Y el paso 2 sería colocar esta pieza en estas ranuras. Y ahora, tal como dice en la plantilla B, vas a colocar la base en esta sección de la cola. Para colocarla en la base tendría que ser con la cola hacia arriba. Así. Y simplemente insertas lateralmente la cola en la pieza de la base. Y así es como debería verse el Dimetrodon en la base. Y así es como se vería con el cráneo en la otra posición. Ahora veamos dónde colocar el hilo si es que en lugar de la base tú querrías colgar tu Dimorphodon. A la hora de colgar el Dimorphodon en la pose de vuelo, vas a ver acá en las plantillas unas indicaciones A, B y C. Y acá te indica qué significa cada una. Esto significa que dependiendo de donde amarres el hilo, el cuerpo del Dimorphodon va a quedar en una posición u otra. Dependiendo de esto, el peso se va a distribuir más hacia adelante o hacia atrás. Entonces, por ejemplo, acá vemos que si lo amarras en este espacio donde se señala con la letra A, va a quedar inclinado con la cabeza hacia arriba. Es decir, que el peso se va a distribuir más hacia la parte posterior del cuerpo y va a quedar más inclinado hacia arriba, como puedes ver en la imagen. Si amarras el hilo en la posición B, acá, antes de esta costilla grande, va a quedar el cuerpo totalmente horizontal. Y si amarras el hilo en la posición 3, que sería acá detrás de esta costilla, el cuerpo quedaría con la cabeza hacia abajo, tal como lo ves en la imagen. En la plantilla A puedes ver que acá dice thread, hilo, y si lo amarras acá, él va a quedar perfectamente equilibrado. Esto sería entre la última vértebra cervical y la primera costilla. Vamos a ver cómo se hace. Acá tenemos el Dimorphodon y en la plantilla B vas a encontrar el hilo. Quitas la etiqueta y extraes el hilo. De acuerdo con las plantillas, el hilo debería ir acá entre esta vértebra y esta costilla. Es decir, en este espacio que queda acá entre estas dos vértebras. Simplemente pasas el hilo y le haces algunos nudos. Cortamos el sobrante. Te aseguras de que el hilo esté en el centro, que no esté de un lado o del otro del modelo, sino bien perpendicular. Y de esta forma, al levantar el modelo, vas a notar que va a estar perfectamente equilibrado. Ahora vamos a cambiar el Dimorphodon de la pose aérea, de la pose de vuelo, a la pose terrestre. Y para eso vamos a usar todas las piezas que se encuentran en la plantilla D. Tal como dice en la hoja de las plantillas, todas las piezas de esta plantilla son para la pose terrestre. Acá podemos ver que tenemos un brazo adicional con un cuarto dedo y todos los metatarsos y dedos de las cuatro extremidades. Acá es importante tener en cuenta que para encajar todas estas piezas acá hay que presionar directamente en cada zona de ensamble, tal como nos indican acá. Veamos cómo se hace. Comenzaremos, por supuesto, con el paso 1, que es este que está acá. De hecho, acá tenemos los pasos 1, 2 y 3, que son
del costado, si está así, esta es la parte frontal, esta es la parte de atrás, y son de la mano, diríamos, de la extremidad delantera derecha. Entonces tenemos acá efectivamente 1, 2 y 3, que son 3 dedos. Extraemos la base primero y vamos a extraer esos dedos. Vamos a colocar el 1 primero, vamos a presionar acá arriba directamente. Lo presentamos y con mucho cuidado hacemos presión, unas pequeñas maniobras. Es una pieza muy pequeña y delicada. Si está muy dura, puedes lijar un poco. Ahí ya entró hasta el final, ya el extremo delantero está en contacto con la base. Vamos con el 2, que va en la otra ranura contigua. También, este está muy duro, vamos a lijar un poco. Probamos nuevamente. Y ahí ya encajó mucho más suave. Nuevamente ya está haciendo contacto con la base. Y por último el 3. Ahora tenemos 4, 5, 6 y 7 que son del costado izquierdo. 4, 5, 6 y 7. Asegúrate de colocar cada una en la ranura correspondiente. Primero la 4, que es la más pequeña, y va de estas 3 que están acá en la del medio. Acá está la pieza. De estas 3 va en esta ranura. La presentamos y presionamos con mucho cuidado. Ahora viene la 5, que es esta, un poco más larga, y va en la siguiente, hacia la izquierda, en esta que está acá. Luego vendría la 6, que es esta grande de acá, y va en la ranura de arriba. Nuevamente presionamos con cuidado, muy suave. Y la 7, que es este largo de acá. Lo colocamos y presionamos directamente sobre la zona de ensamble. Ahora en la parte de atrás tenemos 8, 9 y 10, que serían del pie derecho. 8, 9 y 10. Igual, primero la pequeña. No quiere entrar, vamos a lijar un poco. Probamos nuevamente. Y ahora sí. 8, la 9, como ves, es prácticamente el espejo del otro costado. Este es el costado derecho, este es el izquierdo. Ahora vamos con la 9, que es como el equivalente a la 5. La 10, que sería esta, con mucho cuidado. Ahí ya llegó abajo, está en su lugar. Y ahora vamos con los pasos 11 y 12, que es unir estos dos dedos con esta pequeña piecita. Como podemos ver acá, flecha recta va directamente
y flecha curva va por la cara posterior. Como siempre es una pieza muy pequeña y delicada, entonces podemos pasarla un poco por la lija para que quitarle los excedentes y probamos. Perfecto. Y ahora por la cara posterior la otra pieza, con mucho cuidado. Tiene que estar derecha. Ahí. $11, $12 y $13 son estas dos simultáneamente acá en sus ranuras, en esta y esta. Sería así. Esta tiene un poco de madera acá, podemos quitársela. Listo. Sí. Y presionamos nuevamente acá. Y esta le hacemos un pequeño juego para que llegue hasta abajo. Si no quiere entrar, podemos extraerla y lijar un poco, solo un poco. Y la colocamos en su ranura y presionamos. Ahí entró, falta solo un poco. Perfecto. Ahora veamos qué sigue. Ya llegamos hasta el paso 13. Ahora vamos con el paso 14. Son estos que están acá, 14, 15 y 16, que es colocar estos dedos en el otro brazo, acá. Tenemos el 14, que es el más pequeño. Lo presentamos así en el borde de la ranura. Y comenzamos a hacer presión suavemente, así, haciendo pequeñas maniobras para que vaya entrando la pieza. Ahí. Vamos con la siguiente, que va en esta ranura, y hacemos lo mismo. Poco a poco vamos haciendo pequeñas maniobras para que vaya entrando. Perfecto. Y tenemos el último. Podemos lijar un poco acá un excedente que tiene y lo insertamos en su ranura, igual que con el 14, al borde de la ranura, y luego hacer presión hacia abajo. Así. Falta un poco, podemos hacerle presión de esta manera, con mucho cuidado. Listo. Veamos qué sigue. Ya hemos hecho hasta el paso 16, ahora viene 17 y 18, que sería unir el cuarto dedo al brazo. Acá podemos montar el brazo en la base para que este dedo quede suspendido y no haga contacto con la mesa. Simplemente presentamos acá y presionamos. Ya hemos hecho el paso 18. Ahora el paso 19 sería colocar el brazo en el cuerpo a 48. Si nos vamos a 48, por supuesto, tenemos que es acá. Antes la habíamos usado para la pose de vuelo, ahora lo vamos a usar para la pose terrestre.
Este brazo que es de la pose de vuelo no lo vamos a usar más y lo vamos a reemplazar por este que ahora va en este diente de acá. Con mucho cuidado. Si no quiere entrar, puedes lijar un poco como siempre. Solo un poco y vuelves a probar. Y ahí ya está entrando bastante bien. Hasta que haga contacto acá arriba. Ahí ya entró completamente. Igual acá se ve que ya entró la pieza. Veamos qué sigue. Ya hicimos el 19, ahora viene el 20. 20 que sería B18. Si vamos a B18, vemos que se trata de la pierna. Entonces, antes de continuar, tendremos que cambiar la posición de las otras piernas y el brazo derecho. Primero, vamos a hacer las piernas. Quitar esto, que ya no lo vamos a usar, y conectarlo acá. Y lo mismo vamos a hacer con la otra. Quitamos el pie. Vas a notar que quedan en diferente posición porque la idea es que simule que está caminando. Ahora vamos a hacer lo mismo con el brazo derecho. Como antes habíamos usado esta cruz, ahora vamos a girarlo 90 grados. Primero quitar esto, que tampoco lo vamos a usar. Y ahora con mucho cuidado, quitar el dedo y girarlo los 90 grados para que calce con el otro sentido de la ranura. De esta manera. Y ahora vamos a usar el orificio para la pose terrestre. Le voy a extraer la cola para poder hacer la toma. Como ves, siempre se hace presión directamente sobre la zona de ensamble. De esa forma nos aseguramos de no dañar ninguna pieza. Listo. Veamos dónde nos quedamos en la plantilla D. Ya habíamos hecho el paso 19, ahora el paso 20 es colocar esta pieza en el cuerpo, en B18, que sería acá. Y la colocamos así directamente. Y ahora tenemos acá 21, que sería esta pieza de acá, que ahora sí va insertada en la base, en esta ranura que queda libre acá. Con mucho cuidado, sujetándola muy cerca de la zona de ensamble. Ahí ya calzó. Tenemos 21, 22, que sería este de acá que acabamos de colocar el 20, ahora el 22. Lo llevamos a la ranura así y presionamos justo encima de la zona de ensamble. Ahí. Y presionamos con mucho cuidado. Perfecto. Ahora tenemos acá el 23, que es B19, sería la otra pierna. Y la llevamos a su sitio acá, en esta ranura. Con mucho cuidado. Y por último, 24, que sería este pequeño diente del cuarto dedo acá en esta ranura, que es esta ranura que queda libre acá. Lo llevamos y presionamos con mucho cuidado. Y listo. Volvemos a colocar la cola. Recuerda que la cola puedes colocarla en dos sentidos. Puede ser así o así. Simplemente
a presión, de atrás hacia adelante. Y el cráneo también puedes colocarlo en dos sentidos, en dos orientaciones, así o así, viendo hacia abajo. Para la pose terrestre tal vez se vea mejor así, viendo hacia arriba. Y puedes abrirle un poco la mandíbula y ya está listo el Dimorphodon. Este fue el tutorial de armado, esperamos que te haya sido útil, que hayas disfrutado todo el proceso y por supuesto que disfrutes el modelo durante mucho tiempo. Recuerda que este y todos nuestros modelos podrás encontrarlos en www.wonderartisticmodels.com. Chao.